Bienvenidos a este segmento de entrevistas. Nos acompaña de nuevo el pastor y teólogo Julio Varela, de nuevo con nosotros. Mucho gusto. Y estamos en este tema tan especial que me han preguntado muchos de los que me ven el día de hoy acerca de la existencia de Dios. Hemos visto el argumento cosmológico, teleológico. Así es. Y ahora vamos a ver el tercer argumento de por qué sabemos que Dios existe. Así es. ¿Cuál es ese? Y vamos a hablar del argumento moral. Sin embargo, me voy a permitir hacer un pequeño resumen. Primero, el cosmológico, establecimos que el universo tiene un comienzo, ¿verdad? Y al establecer que hay un comienzo, podemos hablar de alguien que lo comenzó. No podemos decir que salió de la nada. Aún aquellos que no creen en Dios, ellos no dicen que salió de la nada. Hablan de una materia que siempre existió, algo que ha estado ahí inerte, claro, pero que ha estado siempre ahí. Tenemos que reconocer ese argumento, ¿sí? Pero también sabemos que mi pregunta sería, ¿quién puso esa materia ahí? Ahora, creo yo que el argumento teológico nos ayuda a entender que no es algo que creó el universo, sino alguien. Y con eso estamos comprobando la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque el argumento teológico nos dice que todo diseño implica un diseñador. Si el universo tiene un diseño, por lo tanto debe de haber un diseñador. Este es el segundo argumento que vimos. Y esto nos implica, si hay un inicio del universo y puede haber una causa o un alguien que lo creó, al ver el diseño podemos definir que es un alguien y no un algo el que creó el universo. Y ese alguien es Dios. Ahora, vamos a un tercer argumento, que es el argumento moral. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a entrar en un tema, porque ahí nos va a incluir a nosotros, los seres humanos. O sea, estamos yendo desde la big picture, como dicen, de lo más general a lo más específico. Primero hablamos del origen del universo, el diseño del universo. Ahora, como parte de la creación, como parte de lo que existe aquí, que también tenemos un origen y también tenemos un diseño, vamos a hablar del argumento moral. La ley moral, dice el primer punto de este argumento, implica un dador. Y esa ley existe en nosotros. La Biblia nos dice que hay una ley moral que está en nuestros corazones. Sí, si usted no entiende esto, todo ser humano tiene un sentido de lo que está bien o lo que está mal. Aunque a veces es modificado o afectado por la cultura, todo ser humano va a saber cuando algo está bien o está mal. Independientemente de la cultura, el lugar, ¿verdad? La procedencia, todo ser humano sabe cuál es el bien y el mal. Así es. Y esta ley moral es objetiva, o sea, siempre va a ser algo muy objetivo, no es tan abstracto como otras ideas. O sea, el robar en muchos lados es malo, eso es muy objetivo, usted puede ver exactamente lo que es robar, cuando toma a alguien no cambia de dueño nada más, ¿verdad? Por lo tanto, decimos, si la ley moral implica un dador de esa ley, y existe una ley moral objetiva en el corazón de los seres humanos, por lo tanto existe un dador de esa ley moral que es objetiva también, ¿sí? Entonces tenemos estos tres argumentos y tenemos que ponerlos juntos porque el origen del universo nos habla de una causa, tiene que haber una causa, el universo tuvo un principio, ¿sí? Si aparte de ese principio podemos ver un diseño, estamos hablando no de algo, sino de alguien. De alguien. Exacto, que diseñó. ¿Quién es ese alguien? Bueno, la misma persona tiene que ser alguien, ¿y por qué dije persona? Porque tiene que ser alguien con capacidad moral para entender y para definir lo que es bueno y lo que es malo. Y esa persona es Dios. Él puso esta ley moral en nuestros corazones. Y creo que ese es el argumento que todos nosotros podemos entender más. Así es. Porque de un niño chico, uno le dice, no hagas eso, eso está mal. Y el niño lo entiende. Y hay algo prescrito en el corazón que dice la Escritura, que está en el corazón de todo ser humano. Y esa es la ley de la moralidad. Si somos seres morales, es porque venimos de un ser moral. Y si venimos de un ser moral, quiere decir que es un ser supremo que nos pudo crear a nosotros. Así es. Usando los tres argumentos, el cosmológico que implica un principio, sabemos que nosotros los seres humanos tenemos un principio. También, independientemente de la posición que tenga, usted sabe que la humanidad comenzó en algún lado. ¿Sí? En segundo, vemos un diseño en nuestros cuerpos. Hay un diseñador. ¿Sí? Y tercero, tenemos una ley moral que nos invita a reconocer lo que está bien y lo que está mal. Y eso implica que no es un algo, sino un alguien que también tiene
que creó esa ley moral, que también reconoce lo que es el bien y lo que es el mal. Muchas gracias por explicarnos eso, Julio. Bueno, y ahora que sabes un poco de esto, de cómo explicar la existencia de Dios, te invito para que creas en ese Dios, para que ese Dios que puso en marcha, puso en curso, que creó todas las cosas, que te creó a ti, ese Dios se encarnó en la persona de su Hijo Cristo para tener una relación contigo, para que le conozcas de una manera íntima y real. Si quieres conocerlo, hoy es el día. Dios te bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Cuando la experiencia cuenta, la Oficina Legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. El evento que has soñado toda tu vida. El momento que cambió el resto de tu historia. Si vale la pena vivirlo, vale la pena conservarlo. Digitizer, fotografía y video profesional. Tus memorias, nuestra prioridad. Yo nunca podré perdonarlo. Fueron las palabras que enfáticamente una mamá le dijo a su hijo en referencia a su padre. Cuando le dejó su padre en la puerta de su casa, le tiró la puerta enfáticamente y le dijo: nunca lo podré perdonar. Esas son las mismas palabras con las que batallan muchas personas. La falta del perdón, de otorgar perdón, y el poder perdonar es uno de los problemas más grandes que tenemos. La palabra de Dios nos insta, nos anima a perdonarnos los unos a los otros. Cuando dice lo siguiente, dice: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es perdonar? Yo he leído muchas definiciones acerca del perdón, pero lo resumo en lo siguiente, muy simple. Perdonar es recordar sin dolor. Perdonar es recordar sin dolor. ¿Cómo puedo perdonar? De acuerdo a lo que hemos leído, debemos decidir perdonar. Debemos comenzar con una decisión. No podemos estar siempre pensando en la misma persona, en la misma situación traumática, en las mismas palabras, en las mismas acciones que nos han herido. La carne es débil y hemos sido heridos muchas veces. Y déjame decirte que no será la última vez. Hasta el último día que tú mueras, vas a seguir siendo herido por otro ser humano. Por eso debemos decidir perdonar. Es el primer paso. Segundo, debemos perdonar no a la manera que nos indican otras personas, sino a la manera de Cristo. El versículo dice: perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera de Cristo. Hay una traducción que dice: de la manera que Cristo os perdonó.
Debemos decidir perdonar, pero también a la manera de Cristo. Es decir, el perdón necesita de una vida espiritual. El perdón necesita que el Espíritu Santo de Dios, en la persona de Cristo, que murió por nuestros pecados, que nos perdonó a nosotros y que nos ha extendido ese tipo de perdón, esté en nuestro corazón. Si no podemos tener a Cristo en nuestro corazón, lo hacemos a la manera del hombre. La manera del hombre es recordar y causar dolor. Cada vez que nos recordamos de esa situación, no hemos podido perdonar porque aún nos duele. El Señor Jesús quiere quitar ese dolor. Tercero, debemos permanecer en el perdón. Primero, decidir perdonar. Segundo, perdonar a la manera de Cristo. Y tercero, debemos permanecer en ese perdón. No podemos decir simplemente te perdono y mañana volver a decir lo mismo y restregarlo en la cara y volverlo a lacerar a la persona o a sí mismo, porque no hemos podido perdonar a la manera de Cristo. Debemos permanecer en el perdón. Una vez que usted se ha movido hacia el perdón, debe estar enfáticamente dispuesto a permanecer en ese tipo de perdón. Y cuarto, debemos ejercer la gracia y no el juicio, porque el que a muchos se le ha dado y se le ha perdonado, también tiene que perdonar. El versículo dice, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces Cristo nos ha perdonado? ¿Cuántas veces hemos cometido el mismo problema y el Señor está con los brazos abiertos, extendiéndolos para que nosotros vengamos a reposar en su perdón? Así que debemos ejercer la gracia y no el juicio. Usualmente hacemos lo contrario. Usualmente extendemos el juicio y después la gracia. La promesa bíblica dice lo siguiente: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay una conexión entre el perdón de Dios, como nuestro Padre Celestial, y el perdón que nosotros otorgamos a otras personas. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? Hay muchos. Déjame enumerarte 3. Libertad. Eres libre de las penas del pasado, de los pesares del pasado, de los abusos del pasado, de lo que está en tu mente, y por fin puedes ser libre. Segundo, puedes recobrar ese gozo que antes tenías. Porque no has podido perdonar, a veces te ha opacado ese gozo y el Señor vuelve a darnos ese gozo. El salmista dice, devuélveme el gozo de la salvación. Cuando recibe ese perdón de Dios, Él recibe ese gozo. Y tercero, tienes paz y tranquilidad. Hay muchos corazones que no tienen paz y tranquilidad simplemente porque no han podido perdonar. Yo te invito para que el día de hoy puedas perdonar. Le pidas a Dios para que Él pueda hacerte libre, darte gozo y otorgarte toda la paz. El Torito Meat Market tiene lo que usted necesita cerca de su hogar. Venga y aproveche nuestro gran surtido en abarrotes. Y si de reuniones se trata, el Torito tiene los mejores cortes en carnes y todo lo que usted necesite para complacer a su familia e invitados. Calidad, higiene y servicio, solo en el Torito Meat Market. Estamos en el 3701 de la avenida Colbert, en McAllen. El evento que has soñado toda tu vida. El momento que cambió el resto de tu historia. Si vale la pena vivirlo, vale la pena conservarlo. Digitizer, fotografía y video profesional. Tus memorias, nuestra prioridad. Banana Leaf Jarocho Restaurant te invita a probar sus deliciosos tamales. Contamos con una gran variedad como tamales de pollo en mole, puerco en salsa roja y salsa verde. También tenemos los riquísimos tamales de queso fundido y frijol con queso. Ven, prepáralo a tu gusto con nuestra barra de ensalada. Y si te gusta el postrecito, el tamal de dulce, alias el beso jarocho. Ven, llévate un pedacito de Veracruz en tu paladar.
Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Es un gozo ser papá. Cuando uno regresa a casa, y no sé si usted recuerda cuando los hijos estaban pequeños, algunos ya tienen hijos adultos y tienen que recordar un poco más, algunos años hacia atrás, pero los niños lo están esperando a uno, se le esconden y dicen, ya llegó papá. Cualquier persona que tenga o que ostente alguna posición, bien sea de mucha prominencia, cuando llega a la casa el título es papá. Haga lo que haga, tenga la profesión que tenga, la labor que tenga, al llegar a casa somos padres. Y el día de hoy tenemos la bendición de poder hablar no solamente de aquellos padres biológicos, sino también de aquel hombre que quiere servirle al Señor con pasión y devoción. Y el día de hoy tenemos la bendición de seguir en esta serie de sermones en el Evangelio según San Marcos, en esta miniserie llamada Temas Controversiales, y nos encontramos en Marcos capítulo 10, del verso 35 al verso 45, y el día de hoy vamos a hablar de la verdadera grandeza. ¿Quién es grande? Porque tenemos papás que son buenos y papás que son excepcionales, pero también cristianos que son buenos y cristianos que pueden ser excepcionales. Así que si usted es padre, este sermón es para usted. Pero si usted no es papá, este sermón también es para usted. Porque este sermón es para todos aquellos de nosotros que nos encontramos en el caminar de fe y que queremos crecer para ser grandes en Cristo y en su llamado. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice, Marcos capítulo 10, del 35 al 45. Está ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios así: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos le contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? ¿Qué respondieron los discípulos? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos. Dios, gracias por tu palabra revelada. Gracias, Señor, porque es alimento a nuestra mente y a nuestro corazón. Y pedimos, oh Dios, que seas hablándonos a través de esa palabra inspirada.
Señor, que todo lo que compartamos en esta tarde sea para la edificación del cuerpo de Cristo aquí presente y que cada uno de nosotros individualmente, Señor, reciba la porción en nuestro corazón y la transformación sea causada a través del Espíritu Santo al vernos, Señor, en ese espejo que es tu palabra. Lo pedimos en acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La grandeza. Dios nos da a nosotros la facultad de ser grandes. Pero ¿qué es la grandeza en el reino de los cielos? Y el día de hoy vamos a responder a esta pregunta. Quizás usted tenga el boletín, tenemos un boletín nuevo y atrás del boletín hay unos espacios de un bosquejo para que usted vaya completando, y también lo tenemos en nuestra aplicación de la Biblia, así que busque ese boletín. ¿Dónde está la grandeza de los padres y de los hijos de Dios? Porque todos somos hijos de Dios. Primero, la grandeza al amar el servicio. La grandeza al amar el servicio. El verso 43 dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. La grandeza de cualquier hombre está en amar a Dios, porque cuando el hombre puede amar a Dios, por ende puede servir y por ende puede amar a otras personas. Conocer a Dios, conocer a Jesús. Si queremos ser padres excepcionales, debemos conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesús y tenemos un encuentro con Jesús, Jesús nos transforma y nos da una perspectiva nueva y nos da un alimento diario para vivir una vida como padres y como hijos de Dios. Tenemos que tener una relación con el Padre de todos los padres, con Dios. Amén. Por eso el que no ha conocido a Dios no tiene el amor, porque Dios es amor. Y aquel padre que quiere ser excepcional, aquel padre que quiere verdaderamente seguir a Cristo, ese padre que quiere ser comprometido, debe tener un encuentro con el Padre Celestial. De hecho, hay personas que no tienen una buena relación con Dios porque no tuvieron una buena relación con su padre terrenal. Les es difícil tener una relación con un padre amoroso, con un padre misericordioso, porque tuvieron una mala relación, una mala experiencia con un padre terrenal. Y la palabra de Dios nos expone aquí este principio fundamental de que nosotros debemos conocerle a Él. ¿Cuál era la petición de estos discípulos? Vamos a adentrarnos un poco a este pasaje con detenimiento. Vamos a ver en qué basaron la petición estos discípulos. Lo primero que vemos aquí en esta petición es que esa petición no debe ser de preeminencia, prominencia ni de poder. El versículo 35 al 37 dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Se pone buena la cosa. Maestro, ya que estamos aquí conversando, después de que nos has dicho que vas a morir, que vas a sufrir, que vas a resucitar, que esperas por nosotros en el cielo, que todo va a estar bien, después de que Jesús les estaba preparando, ¿se acuerdan la semana pasada? Les preparó para el momento de su partida. Ahora entonces los discípulos vienen a hacer una petición un poco pintoresca, ¿verdad? Dice que ellos se acercaron y le dijeron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en los lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tal? Bien de corazón sirviente. Y el Señor Jesús les explica. El Evangelio de San Mateo nos dice que la madre de Juan y Santiago, Salomé, fue la que hizo dicha petición. En Mateo capítulo 20 lo vemos. Ella era la hermana de María en cierta instancia. Entonces Santiago y Juan eran familiares de Jesús. Algunos comentaristas dicen que puede ser que ellos apelaron a que eran familiares y dijeron: pues si Jesús va a resucitar y va a tener un reino, entonces pues ¿qué nos toca a nosotros? Pues Santiago, tú a la derecha y pues yo a la izquierda, o viceversa, pero nos va a tocar a nosotros primero. Esta petición de un corazón egoísta, que nos damos cuenta que la petición no debe ser de preeminencia, es decir, no debe ser exclusiva, no debe ser de prominencia, no debe ser de alguien prominente nada más, ni tampoco de poder. Este tipo de servicio no es el servicio que el Señor les está ejemplificando, ni que les dijo.
Sin embargo, los discípulos estaban un poco confundidos, porque en Mateo capítulo 19, versículo 28, dice que Jesús les había hecho una promesa de que iban a reinar con él. Entonces yo creo que ellos estaban pensando, pues ya se llegó el tiempo. Si nos había hecho una promesa, pues ahora es que nos va a tocar a nosotros reinar con Jesús. Hemos sido fiel a Él. Es más, nosotros quizá vamos a morir, pero ¿qué nos va a tocar? En Mateo 19, 28 dice, Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos pensaban que ya era el tiempo final. Ellos estaban en otro cuadro. Escatológicamente estaban en otros tiempos. Ellos pensaban que ya les iba a tocar. Eso muestra el corazón egoísta de cada uno de nosotros. ¿Qué me toca a mí? Preeminencia, prominencia y poder. Es como aquellos políticos en América Latina, ahora estamos en campañas en muchos países, ¿verdad? Y aquellos políticos que por querer estar en el poder hacen muchas cosas, y por querer estar en el poder hacen y dan una cara de que sirven, van a los suburbios y van y se toman la foto con los más pobres, ¿verdad? Y hasta se ponen la camisa que es más viejita y se toman la foto así con el niño. Pero sabemos que algunos de ellos no tienen un corazón de servicio. No es prominencia, preeminencia ni poder, no es egoísmo, no es beneficio propio. Un padre, un hijo de Dios que quiere tener y ejemplificar la grandeza en el reino, no debe ser egoísta. Jesús les dijo, versículo 38, no saben lo que piden. ¿Ustedes quieren eso? Ay, no saben lo que piden. Lo que no concuerda aquí es que Jesús acababa de hacerles una explicación de cómo iba a morir, de qué iba a pasar con él, de cómo iba a ser vituperado, rechazado, injuriado, de cómo iba a ser crucificado, de cómo iba a sufrir en la cruz por ellos. Y todo lo que ellos piensan en esos momentos es, ¿y a mí qué me va a tocar? Está como las familias que todavía no se muere el papá y se están peleando por algo, ¿verdad? ¿Por qué se ríen, hermanos? Así pasa, ¿no? Todavía no se muere y ya se están peleando. Y se muere y peor es. ¿Por qué? Porque es el egoísmo. ¿Qué me va a tocar a mí? Los discípulos dijeron, pues si aquí nos va a tocar fuerte, pues en el trono glorioso que nos toque la gloria. Si es que nos va a tocar sufrir con Jesús. Si yo dejé todo por Cristo, ahora pues en una vida futura me va a tocar algo mejor. Y Jesús le dice, no saben lo que piden. No saben lo que piden. El orgullo ha sido y siempre será el problema más grande en el corazón humano, porque el corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso y egoísta. No hay ningún egoísta aquí. Gloria a Dios. Proverbios 16, 18 dice, fíjese, me fascina este versículo, subráyelo. Dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona que dice, eso nunca me va a pasar a mí? Y se exaltan así, ¿no? Suben los dedos, hacen una entonación en su voz. Eso nunca, 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 nunca. Y preciso, les pasa. Porque el orgullo, dice aquí Proverbios, va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Una persona prepotente, una persona arrogante está a punto de caer porque no ha entendido que la grandeza no es ser arrogante, que la grandeza no es ser orgulloso, que la grandeza es tener un corazón de servicio. El apóstol Pablo lo dijo en otra manera, en 1 Corintios 10:12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Aquella persona que dice, esa persona le pasa eso porque esto y a mí nunca me va a pasar, tenga cuidado, dice el apóstol Pablo, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿qué es este tipo de servicio? Es humillación antes de la exaltación. Es humillación antes de la exaltación. ¿Acaso pueden beber la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Les dijo Jesús. ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? ¿Y qué dicen los discípulos?
Versículo 39. Repítanlo conmigo, léanlo. Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Echando porras, ¿no? Y yo creo que entre todos se miraron así y dijeron, claro que podemos, ¿no? Yo puedo. Es el corazón orgulloso que dice, yo puedo solo, no necesito. Yo puedo hacerlo todo, yo puedo controlarlo todo, yo puedo sufrirlo todo, yo puedo pasarlo todo, yo puedo sobreponerme a cualquier cosa. Yo puedo. ¿Y sabe qué? En la vida cristiana la matemática es diferente. En la vida cristiana es, yo no puedo, pero Él sí puede. En la vida cristiana es, yo no puedo controlar mucho de mí, pero Él sí puede controlar. Claro, yo tengo dominio propio en el Espíritu Santo, pero es una renuncia diaria. Y entonces, dice aquí el verso 40, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a la derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. La palabra lo dice muy claramente. Jesús iba a ser humillado antes de ser exaltado. Ese es un principio fundamental para cualquier persona en el servicio. Antes de que podamos ser exaltados, el Señor quiere que tengamos una actitud de humillación delante de Él. Si usted cree que todo lo va a poder hacer, si creemos que todo lo podemos hacer, entonces estamos perdiendo la perspectiva y la grandeza del servicio en el reino. Segunda los Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Quién se hizo en la carne, verdad, débil? ¿Quién se hizo en la carne sufrimiento puro y máxime? Jesús, para que nosotros pudiésemos a través de Él vivir nuestra vida cristiana. Es a través de Cristo que podemos todos nosotros como padres. ¿Amén? ¿Cuántos papás dicen amén? ¿Cuántos papás de repente los hijos los han sacado de sus casillas? Levante la mano. Y si puede, levante los pies también. ¿Verdad? Claro que sí. Los hijos nos pueden probar todo, la paciencia, el carácter. Sacan todo lo lindo de nosotros y todo lo ripilento que está allá en lo más profundo del ser. Hasta el grito más fuerte lo sacan los hijos. El lloro más fuerte lo sacan los hijos. Pero si queremos ser padres dependientes de Dios, tenemos que entender que no es a través de la grandeza que nosotros podamos tener, sino a través de la grandeza de Cristo. Y la grandeza de Cristo es humillación antes de exaltación. Es venir delante de Dios y decir, a veces no sé cómo hacerle, Señor, pero yo sé que tú sí lo sabes. Yo sé que Cristo en mí sí lo puede hacer. Él sí me puede dirigir. Segundo, la grandeza al servir a Dios y a sus familias. Un hombre grande, un hijo de Dios o hija de Dios grande es aquella persona que sirve a Dios y a su familia. Y tienen que ir en esa dirección. No podemos servir a las familias bien si no servimos a Dios. Porque el que no ama a Dios no puede amar a su prójimo y menos a su familia, porque la familia es la próxima persona, la persona que está próxima a usted. Con los que viven en la casa lo conocen como usted es. Usted pregúntele a mis hijos si me enojo. ¿Ustedes creen que me enojo? De vez en cuando, hermanos. Soy buena gente 99% of the time. Pero cuando me enojo con buenas. No me mire así, que usted también. ¿Verdad? Nos enojamos, somos seres humanos. Pero la grandeza está al servir a Dios y a sus familias. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Verso 44 dice, el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Needs to be the servant of all. El esclavo. Me llama la atención que esta traducción no cambia. Dice que debe ser esclavo. Y el esclavo tiene la connotación de servicio. Tiene la connotación de que no somos nosotros, sino que le pertenecemos a alguien. Nos da a nosotros la perspectiva de saber que nosotros somos servidores de ¿quién? De Dios. Y como somos servidores de Dios, podemos ser servidores en nuestra familia.
Por eso es muy necesario que nosotros como varones tengamos esa relación bien con Dios. Podamos ser servidores de Dios. Los padres tenemos una gran responsabilidad de liderar a las familias. Este liderazgo y autoridad viene de un amor como el de Cristo, el cual mantiene el mejor de los intereses en el corazón. Un hombre espiritual no abusa de su poder o manipula a su familia. Un hombre espiritual es aquel que tiene un amor nacido del corazón de Dios. No es individualismo, el verso 41 lo dice ahí. Este es el típico ejemplo de una persona individualista. Versículo 41 dice: cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. No es individualismo. ¿Qué pasó con los otros 10? ¿Qué pensaron los otros 10? Pues estos se nos adelantaron. Son más abejas listos, abusados, o como usted les diga, o pilas puestas. Yo creo que los otros dijeron: ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros antes? ¿Cómo es posible que Juan y Santiago hayan ido antes? No puede ser. ¿Y qué hicieron los otros 10? Se indignaron. Dijeron: no es posible. Y yo creo que sacaron todo lo que tenían en mente. Dijeron: pues hemos sido los 12 todo el tiempo, hemos estado con Jesús. Es justo que no solamente sean 2, sino que seamos 12. Sea parejo para todos. Todos hemos estado con Jesús, hemos caminado con Jesús, hemos vivido con Jesús. ¿Por qué estos 2? Porque mostraron el corazón individualista. La voluntad de Dios es que andemos en su voluntad y en su amor, no de manera egoísta, no ser individualistas. Los discípulos se indignaron, no porque ellos habían pedido a Jesús algo que no estaba apropiado. Yo creo que ellos se indignaron porque ellos no habían pedido lo mismo que los otros habían pedido. Yo creo, no sé qué piensa usted cuando mira este pasaje, pero yo creo que cuando miramos el pasaje, no es que ellos se indignaron de que, ¿cómo le vas a decir a Jesús si acaba de Jesús de decirnos a nosotros que se va a morir, que va a resucitar y nos está preparando? Yo creo que no eran los mejores intereses. Yo creo que era un corazón de indignación porque ellos no lo habían hecho antes. Eso muestra que somos individualistas. Es un mundo individualista. El individualismo. Juan 13:15 nos da un ejemplo de lo que el Señor Jesús les dio a sus discípulos. Él les dijo lo siguiente, les dijo: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué hace Jesús con sus discípulos? Les lava los pies. ¿Qué hace Jesús con sus discípulos? Les sirve en todo momento. ¿Qué hace Jesús cuando resucita con sus discípulos? Los alimenta. ¿Qué hace Jesús con sus discípulos? Los cuida, les sirve, porque Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces no es individualismo, no es abuso de autoridad. El verso 42 dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: bueno, ok, ya. No se indignen ustedes no se enojen. Les voy a decir aquí algo. La neta del planeta, se las voy a decir. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. ¿Cuántos hemos visto algún ejemplo de estos? De funcionarios públicos que son prepotentes, que no caben en el cuarto ni ellos solos, que le falta a usted un documento y le hacen de cuadritos, le hacen la cara así, le dicen: pues no te voy a dar el permiso. ¿Y qué? Si no me das aquellos tampoco. ¿Y qué? Porque yo aquí soy el oficial y aquí se hace lo que yo digo. Y están las secretarias hasta con temor de sacar las copias. Porque hay personas que son así prepotentes. ¿Sabe? Cuando yo veo a una persona así, yo digo: pobrecito, o le va mal en la casa o ha sido un frustrado todo el tiempo. Porque no entiende que el servicio no es ser prepotente, no es maltratar a las personas. El servicio es darse de sí mismo para otras personas.
Un día llegué a un aeropuerto de una nación, y no le voy a decir cuál, usted saque la conclusión, donde siempre tienden a ser un poco prepotentes, insultantes y petulantes. Y por primera vez me recibe una señora muy amable. Venía yo de Colombia y venía con mi pasaporte estadounidense, y me recibe con una sonrisa y me dice: bienvenido a usted llene. Estamos muy contentos de que haya llegado con bien. ¿Cómo fue su viaje? Yo me quedé anonadado. Yo dije: o el Señor viene pronto o la están mirando a ella. Y le dije: muy bien, gracias por hacerme esa pregunta y gracias por estar siempre en esta actitud. Le dije: es la primera persona que yo llego y le doy mi pasaporte y no me trata mal. Le digo: siga sirviendo con ese corazón. Y me dice: ay, muchas gracias, es que uno lo dice y nadie le dice nada. Le digo yo: ya le di la tonadita para que sepa dónde es. No es abuso de autoridad. Tercera de Juan 1, del 9 al 11 dice: le escribí a la iglesia. Aquí había un tremendo Diótrefes, nada más con el nombre, Diótrefes, en la iglesia. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver, como quien dice por ahí, con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. En otras palabras, por sus frutos los conoceréis. Hay personas que dicen ser creyentes, pero sus frutos no concuerdan con lo que dicen. Y aquí dice que este hombre, en vez de recibir a los hermanos, estaba echando a la gente de la iglesia. Una actitud preponderante, una actitud prepotente. Y no quiero que piensen en iglesias, porque, ¿verdad?, puede usted tener muchos ejemplos, y de hecho la gente de afuera dice: yo no voy a la iglesia porque hay gente prepotente. Pero le puedo decir con todo corazón que el liderazgo de esta iglesia es un liderazgo de servicio. Queremos que usted se sienta servido y que usted sirva en nuestro medio, ¿verdad? Que no seamos prepotentes ni que seamos ese tipo de líder, porque ese tipo de líder no es bíblico. La palabra de Dios dice aquí que solamente los que imitan lo bueno conocen a Dios. Amén. Es liderazgo de servicio. Versículo 43 dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder debe ser sirviente. Entre ustedes debe ser diferente. Bueno, discípulos. Ok, Juan y Santiago. Take it easy, tranquilos. Y a los otros aquí, pues aquí tienes a Pedro, tienes a los demás. ¿Usted se imagina la trifulca entre esos 12 hermanos en la fe? ¿Usted se imagina el diálogo que se suscitó en esos momentos? ¿Se imagina el intercambio de palabras carnales? ¿Cómo se te ocurre? Yo te dije que no los dejara solos, que iban a ir con Jesús. Ahí estaban nada más lavándole el oído. Y Jesús les dice: no. Entre ustedes será diferente. Ahora, aquí llegamos al clímax del mensaje de hoy. Si no se acuerda de nada, acuérdese de esto. Jesús dijo: entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. ¿Cómo cree que les quedó el ojo a los demás? Uy, pues yo pensé que eran los que estaban ahí arriba. Y Jesús nos está diciendo: pues si quieres estar allá, debes servir. Usted sabe mi dicho profundo, práctico y sencillo: porque el que no sirve, pues no sirve. El que no sirve, no sirve. Porque el que quiere ser servido no ha entendido que la razón de la existencia del ser humano es poder servir a los demás. ¿No se siente usted mejor cuando sirve a alguien? Bien sea con su trabajo, bien sea con las destrezas que Dios le ha dado, bien sea con una palabra, bien sea con una oración. El que sirve se da cuenta del propósito en su vida.
y de lo que Dios le ha dado para servir a otros. El Señor Jesús usó a un niño en Marcos capítulo 9, ¿se acuerda? Hace como un mes lo vimos. Usó a un niño y le dijo, la grandeza del reino es como un niño. El que quiera ir al reino de los cielos debe ser como un niño, humilde, dependiente, confiante, dependiente del Señor. Debemos emanar esa actitud de nuestro corazón. Tercero, grandeza al servir a los demás. El versículo 45 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo era? El ejemplo del Señor Jesús. El mismo ejemplo, ni aún el Hijo del Hombre. ¿No se pregunta usted por qué Jesús no vino de otra manera? ¿Por qué Jesús vino como sirviente? De hecho, ellos estaban esperando otro tipo de Mesías, usted lo sabe. El Mesías que tuviese autoridad militar, fuerza, ese tipo de campaña político-religioso. Pero Jesús vino como un ser sirviente desde que nació en un pesebre y vino a servir a la humanidad. El ejemplo del Señor Jesús. Jesús vino como Dios en forma de hombre para servir. No bajó bajo otra investidura. La grandeza de un padre viene del hecho que reconoce que necesita hacer una diferencia en su mundo. Y nuestro mundo es nuestra familia. Papá, con todo amor te hablo. La responsabilidad que tenemos nosotros primariamente es con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Amén? No hay ambición, no hay trabajo, no hay estudio, no hay posición, no hay iglesia, no hay nada más que tenga prominencia ni importancia que la crianza de nuestros hijos, el criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Amén. Tuvimos 4 días como con 70 padres en este material que estuvimos aprendiendo juntos de levantando hijos altamente capaces, y nos damos cuenta de que necesitamos tanto del Señor para poder ser esos padres, esas mamás que están en la tarea dependiente de Cristo, para poder hacer que nuestras generaciones sean generaciones fuertes. El ejemplo del Señor Jesús, la grandeza de un padre, viene del hecho que reconoce que necesita hacer una diferencia en su mundo. Su liderazgo de servicio es mostrado al hacer discípulos en su casa, en su comunidad, en su iglesia, en su trabajo. El servir a la comunidad, al cuidar de aquellos que están marginados, desamparados. ¿De dónde más lo van a aprender nuestros hijos? De nosotros. Y usted dice, ¿y mi hijo por qué no le sirve a nadie? Pues, ¿cómo sirve usted? ¿Y mi hijo por qué no hace eso? Usted lo hace. Le decía yo a los hermanos, usted sabe las estadísticas, más del 90% de la instrucción es modelada en lo que se queda en nuestros hijos, sobre todo en los años de formación. Y entonces un día veo que mi hijo tiene zapatos al lado de la cama. Tiene como unos 4 pares al lado de la cama. Y estoy yo diciéndole, David, quita los zapatos de la cama. Y un día me levanto yo y me miro así, al lado del buró que tenemos, del nochero, decimos en mi país, y miro yo 4 pares de zapatos al lado derecho de mi propia cama. Y dije yo, ¿quién está mal? ¿David o Rolando? ¿O Rolando David? Rolando David. ¿Qué tiene que hacer Rolando David? Levantar los zapatos, llevarlos al closet, antes de decirle a David, Jeremiah, que lo recoja. Porque mi hijo entonces va a mi cuarto y ve que yo tengo los 4 pares de zapatos, porque ya sé cuáles me voy a poner en la semana, y digo, pues ¿para qué los meto en el closet? Pues ahí los tengo. Tengo los domingueros, que ya usted me los ha visto. Tengo los de lunes a viernes, que ahí le varío entre 2. Y los del sábado y el viernes, que está raro que usted me vea así como sports. Si me ve con manga corta es poco. Si no me vio en la piscina el viernes, se la perdió. Y con shorts, poco. Ya va a ser el fin del mundo cuando me vea con shorts. Pero los zapatos. A veces la instrucción, le decimos a nuestros hijos, no griten. Gritan porque nosotros gritamos. Le decimos, no mientan. Mienten porque a veces mentimos. Le decimos, sean honestos. Nos ven que a veces recibimos el cambio, los vueltos,
y decimos, gloria a Dios, bendición de papá Dios, en vez de regresarlos. Esas cosas simples. El ejemplo del Señor Jesús, Él vino en forma ¿de qué? De siervo. Filipenses 2, del 5 al 11. Yo quiero que lo escuche y quiero que deje que el Espíritu Santo nos hable a todos nosotros. Este es uno de esos pasajes que lo podemos leer y leer y leer y no nos cansamos de leerlo. Dice, vamos a ponerlo en plural, tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Tengamos pues la actitud que tuvo Cristo Jesús. El precio del servicio. ¿Cuál fue el precio del servicio para Jesús? Dar la vida. ¿Sabe? Dar la vida. Jesús dio su vida por nosotros. Es más, lo vemos en el libro de los Hechos, donde dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted sirve, usted está dando y está recibiendo. Es una bendición el servir. Cuando usted lo hace, dice, ay, qué bendición. A veces para llegar a hacerlo es como, ay, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que esto? Pero una vez si lo hace, es un gozo. Amén. ¿Cuántos han estado cansados como padres? Llegan a su casa, lo menos que quieren hacer es jugar con sus hijos, ¿no? Y llega el niño y le dice, papá, aquí está la pelota. Y como les decía a los hermanos, usted ve la pelota, la de Baylor que le compré a mi hijo, y la ve como enemiga y dice, ¿por qué compré esa pelota? Ahora tengo que salir a jugar con él. Y agarra la pelota y a salir a jugar con tu hijo. Es difícil, porque a algunos no nos nace. Yo les decía a los hermanos, a mí no me nace eso porque yo no crecí jugando mucho. Mi papá me llevó una que otra vez al parque, pero yo fui más académico, yo era más de leer. Entonces cuando mi hijo me dice, papá, vamos a leer un libro, yo salto como rana. Y le digo, ¿cuál de todos, mijo? Pero cuando me dice jugar es como si hasta ansiedad desarrollo. Y eso que no sufro de tanta ansiedad. Pero entonces me doy la terapia que yo sé que me debo dar como papá. Y yo digo, Rolando David Aguirre Flores, Garzón León Quintero Sandoval. Tú sabes que esto no te van a hacer, ni lo vas a querer hacer. Pero es lo que debes hacer en estos momentos. Así que levántate, toma ese balón y saca a tu hijo y juega con él y haz buena cara aunque no lo sientas. Porque estás forjando la vida de tu hijo y debes romper con algunos patrones de conducta que son nocivos para ti, Rolando David Aguirre. Y entonces, ¿qué hace Rolando David Aguirre Flores Quintero? ¿Verdad? Todo eso. Se levanta, agarra el balón y lo tira. Y como yo no crecí aquí con fútbol americano, no lo sabía ni tirar. Hasta que después mi hijo me dice, ya, como que ya lo sabes tirar, como que ya es así, ¿no? Hay 3 cositas y lo tiras así. De todo se puede aprender en cualquier momento. Debemos servir a nuestros hijos. El propósito del servicio es dar nuestra vida aquí al Señor Jesús. El propósito de su servicio era el rescate de todos.
era rescatarnos a nosotros. El propósito del servicio de Dios era enviar a su Hijo Cristo como Padre, y el Hijo Cristo venir a servir y dar su vida en rescate por todos nosotros. Y Jesús quiere que nosotros ejemplifiquemos ese tipo de servicio. El propósito del servicio siempre va conectado con nuestra misión general de traer a las personas al conocimiento del Señor. Que lo que hagamos sea para mostrar a Cristo en nosotros. Papás, que cuando te miren con tus hijos, cuando nos miren con nuestros hijos, digan: yo quiero ser como ese papá. Y que se cuestionen y digan: ¿de dónde salió ese papá? ¿A dónde vive? Es más, ¿quién es la esposa para hablar con ella, para ver cómo le hizo? Déjeme sacar una entrevista con sus hijos para saber cómo es ese papá. Papá, nunca es tarde. Nunca es tarde. Probablemente algunos pensemos: ya pasó el tiempo, ya no jugué con mis hijos, ya crecieron, ya tienen hijos. Pues ahí tienes a los nietos. Por eso yo se los llevo a los suegros de vez en cuando. Y a los que quieran, hermanos, ahí van. Tenemos muchos niños que yo no tengo, ahí van, hay muchos en la iglesia, no se preocupe, llame a la oficina. Que quiero que el Señor moldee mi corazón. Le llevamos a un bebé por mediodía para que usted se acuerde. Usualmente cuando viajamos, es pocas veces cuando viajamos juntos, mi esposa y yo hemos tenido como unos 2 viajes solos nada más. Uno para una conferencia y otro después de 10 años, porque no quería dejar nunca a sus hijos. Y de repente, cuando viajo con ella, siempre hay un niño llorón al frente, que está todo el viaje 2 horas consecutivas de lloro profundo en el vuelo para recordarnos que somos papás. Y uno está orando y decirle: Señor, probablemente es una mamá que no sabe que cuando los niños vuelan tienen que darle algo, Tylenol, póngale gotitas, ya venden algo, por favor. El niño está y la mamá y entre más le pega, es más el grito. Pero el Señor nos enseña que el rol más grande que tenemos en la vida no son los títulos, no son las posiciones, no son los trabajos, no es la misma iglesia. Es nuestro rol en nuestra familia como padres, pero también nuestro rol como hijos. ¿Quieres ser un líder siervo y quieres ser un mejor hijo, tanto terrenalmente como espiritualmente? Si es así,